Hoy tendremos una segunda enseñanza acerca de Jesús. Queremos ver a Jesús en toda la Biblia, no solamente a veces cuando hablamos o pensamos en Navidad o en Jesús, nos centramos en el Nuevo Testamento, nos centramos en ciertos textos que son muy claros, pero queremos ver a Cristo en toda la Biblia. En la enseñanza anterior, Santi nos llevaba a ver a Jesús como Dios, ¿cierto? Como preexistente, como que había existido desde siempre. Personalmente, para mí, entender esto de la preexistencia de Cristo me ayudó mucho a comprender muchas cosas. Porque yo decía, bueno, si Jesús nació hace 2000 años aproximadamente, el resto de la historia antes de esos 2000 años, ¿qué? O sea, ¿cómo se relaciona? Pero entender que Él existía desde siempre, pues me ayuda a comprender y decir, no, es que Jesús está en toda la historia, no solamente en los últimos 2000 años. Jesús estaba durante la creación, ¿verdad? Eso hemos aprendido en Génesis, ¿cierto? Génesis 3:15 hay una promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿cierto? Pues ese descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente es nada más y nada menos que Jesús, ¿cierto? La promesa que fue hecha a Abraham acerca de su descendencia tenía que ver con Jesús. Era Jesús la promesa hecha a Abraham, básicamente. Todo el desarrollo de la Biblia encuentra su punto máximo en Jesús. La Biblia es cristocéntrica, toda la historia, se centra en Jesús. El punto de comunión del Antiguo y del Nuevo Testamento es Jesús, ¿cierto? Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesús y el Nuevo Testamento mira hacia atrás a Jesús. Él es el centro de la revelación. Y aprovechando, o más bien usando como excusa que el mundo, que la cultura que nos rodea está atento a la Navidad, queremos ver cómo encaja ese pesebre en la historia. Quiero preguntarles algo. A su alrededor ustedes ven cosas como de un ambiente navideño. Para donde quiera que usted va, mira un ambiente navideño. ¿Qué cosas ve, por ejemplo? Luces. Decoración. Allá estoy viendo una en la entrada del edificio. Uno mira La semana pasada salimos por la noche para dar una vuelta al centro del pueblo y iba una pareja de muchachitos con un gorrito con forma de arbolito que prendía y apagaba. Me pareció tan curioso. Vemos luces, vemos canciones, vemos adornos, galletas, buñuelos, ropa alusiva a la Navidad, películas. Si yo les pregunto, ¿ustedes qué creen que para la gente de afuera, la que no conoce a Dios, para ellos qué significa la Navidad? Fiesta, trago, vacaciones, familia. No vamos a pensar que todo lo que ellos dicen es malo, ¿cierto? Familia, ¿cierto? Casi siempre en Navidad se reúnen las familias, ¿cierto? Comida. Para algunos la Navidad significa gasto, ¿cierto? Porque hay que comprar muchas cosas y siempre en diciembre se gasta regalos, paseos, ¿cierto? Esa es la... Ahora le pregunto, para usted, específicamente para usted, ¿qué es la Navidad? Si usted tuviera que definirlo con una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra que definiría Navidad? No me den la respuesta que quiero escuchar, no, sino la respuesta que a usted se le viene a la cabeza, ¿cierto? Piensen que es Navidad. Navidad. Luz, listo. Listo, pensemos en eso. Vamos a profundizar y a entender qué es el verdadero sentido de la Navidad. Vamos a estudiar para eso Isaías 9, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Vamos buscándolo. Es una profecía que fue hecha 700 años antes de Jesús. 700 años antes. Utilizo Nueva Traducción Viviente. Capítulo 9, versículos del 1 hasta el 7 vamos a leer. Es una profecía hecha 700 años, más o menos 700 años antes de que naciera Jesús. Vamos a tratar de entender la implicación para la nación de Israel de esa profecía, qué era lo que Dios quería decirles a través de esa profecía. Y luego veremos cómo se relaciona con Jesús y la Navidad, porque si fue escrita 700 años antes, pues, ¿cómo se conectan esas dos cuestiones? Finalizaremos nuestra enseñanza tratando de evaluar y reenfocar lo que debe representar el nacimiento de Cristo para nosotros. O sea, ¿qué representa eso para nosotros? ¿Qué pasó?
Voy a hacer de cuenta que no escuché eso y vamos a leer. Isaías 9 del 1 al 7. Dice, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente que se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Versículo 5. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño y un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia. Desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos hará que esto suceda. Señor, queremos colocar tu palabra delante de ti, Señor. La has colocado como un recurso para edificarnos, para guiarnos, para atraernos hacia ti, Señor. Yo te pido que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Ese fruto se dará porque tú eres poderoso, Señor, y tu palabra nunca vuelve vacía. Pero te pido porque nuestros corazones estén dispuestos, Señor. Danos corazones atentos. Quita de nosotros los afanes y preocupaciones, las distracciones, Señor. Y ayúdanos a pensar en tus palabras, Señor. Ayúdanos a ver esta profecía, Señor, que revela el nacimiento de Cristo, la obra de Cristo. Y te pido que cuando salgamos de aquí, cuando nos paremos de la silla, Señor, estemos con ideas claras de cómo vamos a vivir de manera diferente que te honre. Te pido por aquel que no te conoce, te oro por su salvación, te oro por aquel que está desanimado, aquel que está tentado, Señor. Te pido por el que está animado y alabándote y adorándote, Señor, que permanezca fiel, Señor. Ayúdanos a todos, edifícanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, aquí Isaías entonces le habla a la nación de Israel. Y si usted mira el título, por lo menos en Nueva Traducción Viviente, el título del capítulo 8 es Futura invasión de los asirios. Eso le da contexto a lo que está pasando. El imperio asirio está en plena expansión. Fíjense que la nación de Israel fue rodeada siempre o fue absorbida muchas veces por todos los imperios grandes que existieron para ese entonces. Egipto estuvo alrededor de ellos. Asiria, Babilonia, los griegos, los romanos, fueron básicamente los grandes imperios de ese entonces y todos estuvieron alrededor, se desarrollaron alrededor de él. Ahora, si usted mira el tamaño que llegaron a tener esos imperios, es gigantesco, no sé cuántos miles de kilómetros. En cambio, si usted mira Israel, Israel es una nación pequeñitica. La primera vez que traté de buscar a Israel en el mapa no lo encontraba. Lo buscaba y me tocó utilizar un mapa más detallado y buscar hasta que encontré, nunca cuando no lo había buscado. Israel es una nación de más o menos 22.000 kilómetros cuadrados. Como para hacer una comparación, Cundinamarca, el departamento en el que estamos ubicados, tiene 24.000 kilómetros cuadrados. Es más grande Cundinamarca que lo que es Israel. Pero fíjese que Dios puso a su nación tan pequeñita, rodeado de imperios gigantescos. Siempre fue así. Y quizás Dios con eso quiso mostrar su poder, ¿cierto? Estaba mostrando que esa nación tan pequeñita, por decirlo así, tan frágil, de la mano de Dios era más poderosa que todos esos imperios gigantescos que empezaban siendo un pequeño grupo y absorbían, iban creciendo. Pero Dios siempre preservó a su pueblo en medio de esos gigantes que le rodeaban. A causa del pecado de Israel y la rebeldía para con Dios, Dios permitió que Asiria destruyera una buena parte de la nación de Israel. Si usted mira los textos, los pasajes que hablan de ese momento, fue un momento muy crítico, doloroso, el asedio, muchísimos muertos, mucha hambre. Dice que la gente se comía a sus propios hijos del hambre que aguantaba. Fue algo muy cruento lo que pasó.
Pero cuando Isaías les escribe, esto aún no ha sucedido. Les está profetizando algo que va a pasar después. Pero Dios siempre preserva a su nación, ¿cierto? A pesar de que va a permitir que venga esa invasión a Siria, Dios lo va a preservar. Porque el plan de Dios era preservar a su nación porque de allí nacería el Salvador. Nuestro Salvador sería tomado de allí. Él vendría de esa nación. Entonces el capítulo 8 viene hablando de oscuridad. Una oscuridad reflejando como lo que sería la invasión a Siria. Sería un momento de mucho dolor, de mucha tristeza. El capítulo 9 entonces nos da una nota como de esperanza, ¿cierto? De que después de que suceda, o sea, cuando Isaías escribe esto, ni siquiera ha sucedido la invasión, pero él les profetiza de lo que va a pasar después de tal invasión. Y se enfoca principalmente en una región. Habla de Zabulón y Neftalí. Esas son dos regiones que están al norte de lo que sea Israel. En ese tiempo esa parte de Israel se llamaba así, Neftalí y Zabulón, que son dos de las tribus a las cuales se les repartió la tierra prometida. Más adelante allí, esa región se llamará Galilea, Galilea básicamente. Y en Galilea fue donde Jesús desarrolló su ministerio. Entonces la profecía apunta hacia el tiempo después de la invasión, pero también apunta hacia un tiempo aún más futuro. Dice que esa oscuridad que vendría a causa de la invasión no duraría para siempre. Esa región se llenaría de gloria. Dice que caminarían en oscuridad, en densa oscuridad, pero que después de ese periodo de oscuridad que vendría, verían la luz. Después de la tristeza y del dolor que vendría también alegría. Vendría la guerra y la guerra va a traer muchas consecuencias devastadoras para la nación, pero Dios les da una nota de esperanza. A pesar del tiempo difícil que viene, vendrá un tiempo muchísimo mejor. Y utiliza una ilustración, dice como en la cosecha. Para esa cultura, para ellos que eran básicamente su vida se transcurría mucho en el campo, en sembrar y cultivar, el tiempo de cosecha era un tiempo de mucha alegría, ¿verdad? O sea, imagínense una persona que ha trabajado 6 meses, 8 meses, un año cultivando. Cuando llega el momento de recoger el fruto, pues debe ser un momento de mucha alegría, ¿verdad? Porque como que se ve el fruto del trabajo, de lo que se hizo, y porque eso garantiza una provisión abundante. Están recogiendo y saben que de ahí van a comer el resto del tiempo, entonces es un tiempo de alegría. También utiliza la ilustración del botín. El botín era algo de la guerra, el fruto de la guerra, por decirlo así. Era repartirse las riquezas del enemigo vencido. Entonces, después de que habían pasado un tiempo de aflicción en medio de la guerra, de sufrir, de privarse de muchas cosas, cuando repartían el botín, entonces venía un momento de disfrutar, ¿cierto? Y también ese botín representaba la victoria, porque ¿quién repartía el botín? ¿El perdedor? No, el ganador, ¿cierto? Era el que repartía el botín. Entonces, utiliza esas figuras de alegría que vendría después. Las imágenes se vuelven aún más ilustrativas y se tornan gráficas y esperanzadoras. Dios dice que Dios quebrantaría ese yugo de esclavitud, que levantaría la pesada carga que llevaban, que rompería la vara del opresor. Dice que los uniformes y las botas de guerra serán quemados. Y esto representará un tiempo de paz, ¿cierto? Las botas y los uniformes de guerra estaban siempre disponibles porque si tocaba salir a la guerra tocaba prepararse. Pero ahora dice que eso va a ser quemado, que eso servirá como alimento para el fuego. Está diciendo entonces que va a venir un tiempo de paz también, de que la guerra está terminando. Pero ¿cuál sería la causa de todos esos beneficios? ¿Qué era lo que iba a generar todo esto? ¿Por qué ellos iban a pasar de la oscuridad a la luz? ¿Por qué iban a recibir una alegría como en la cosecha o cuando se reparte el botín? ¿O por qué se iba a quebrantar la esclavitud? ¿O por qué se iba a levantar la pesada carga? Todo por lo que dice el versículo 6, creo que es. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Es claro que no se refiere a cualquier niño, ¿verdad? Hablaba de Jesús. Y en esta primera parte del versículo 6 se refiere a la primera venida, al nacimiento de Cristo. Por eso ese texto lo utilizamos mucho en Navidad, o es muy conocido en Navidad, porque habla del nacimiento de Jesús, del nacimiento en el pesebre. Pero continúa describiendo a ese niño que nacerá allí. Dice que será un gran gobernante, dice que el gobierno descansará sobre sus hombros, y eso lo describe como un gran gobernante. Dice que será consejero maravilloso. Y si usted mira allí en su Biblia, estas palabras están en mayúsculas, porque son títulos que se le dan a él. Dice que será consejero maravilloso, refiriéndose a alguien que hablará con una gran sabiduría y que será capaz de guiar al pueblo.
Dice que será Dios poderoso. El niño, aquel que está a punto de nacer o que nacerá más bien en el futuro, será el mismo Dios fuerte. Será Dios el que nacerá allí. Dice que será el Padre eterno, o sea, el autor de la eternidad, el creador será el que nacerá en ese pesebre. Dice que será el príncipe de paz, traerá la paz. Y eso no es un detalle no menor, pensando que está a punto de venir una guerra sobre ellos. Pero este príncipe o este niño que nacerá será un príncipe de paz. Dice también que gobernará eternamente, traerá paz, gobernará con imparcialidad y con justicia. Esto claramente no se refiere a un ser humano cualquiera, ¿verdad? Tiene que ser alguien muy especial. Se refiere a Jesús, al Mesías. Israel como nación esperaba al Mesías. Era alguien que estaban añorando desde hacía mucho tiempo atrás. Ellos esperaban un Salvador, un libertador. Entonces, en ese tiempo de tribulación que se avecinaba para ellos, la promesa de un Mesías sería de mucho consuelo, de mucha alegría, de mucha esperanza. Venían tiempos difíciles, pero se levantaría alguien que los iba a libertar. Y fíjese que esas promesas fueron la luz de Israel de ahí en adelante. Cada vez que una profecía de estas iba llegando, ellos podían ver y confiar en el Señor, a pesar de que no va a ser la primera guerra, no va a ser la primera derrota que van a sufrir. Ellos van a sufrir muchas aflicciones, pero siempre Dios les ha profetizado, les ha dicho que vendrá un tiempo mejor, que vendrá un tiempo más de paz, un tiempo de luz, un tiempo de esperanza. Pero fíjense que esa esperanza y esa luz no solamente cobijaba a Israel, esa profecía también nos incluye a nosotros. Ese niño nacido es también nuestro Dios fuerte y nuestro príncipe de paz. Ahí es donde nos conectamos con la historia de Israel. ¿Ven? Entonces Dios desarrolló su historia a través de Israel, pero el propósito final era que esa salvación llegara a todos, no solamente a Israel. Usó a Israel como un instrumento en su mano, ¿cierto? Pero esa salvación llegaría a nosotros. Retomemos un poquito la pregunta del principio. ¿Qué es la Navidad entonces? ¿Saben de dónde se desprende la palabra Navidad exactamente? Natividad, muy bien. ¿Y qué significa? Nacimiento. Eso es, ¿cierto? Cuando decimos feliz Navidad, ¿qué estamos diciendo? Feliz nacimiento le estamos diciendo a alguien. Pero no es cualquier nacimiento. Lo valioso, lo importante de la natividad o del nacimiento no es en sí ese evento, sino la persona que nació allí. Eso es lo que es importante en ese momento. Él es el verdadero y justo sentido de la Navidad. Jesús es el eje de la Navidad, ¿verdad? Él es el que le da la razón a la Navidad. Vuelvo y digo, si decimos feliz nacimiento, feliz Navidad, estamos hablando de Jesús básicamente. Pero creo que pensemos en algo. Uno de los símbolos más importantes que se usan en la Navidad son las luces, ¿cierto? El alumbrado navideño en todo el pueblo, en todas las ciudades, es algo súper especial. No sé, obviamente habrá una raíz o una razón por la cual se utilizan luces, ¿cierto? No se inventaron otra cosa sino las luces. ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo, ¿cierto? Pero también dice que nosotros somos llamados a hacer luz, a reflejar esa luz de Jesús. No somos una luz propia, pero sí somos personas que estamos llamados a reflejar la luz de Cristo donde vamos. Pregunto, ¿será que vamos a reflejar la luz de Cristo en esta Navidad? ¿Podemos reflejarla? Ahora, creo que como decía don Héctor cuando habló, hay muchas polémicas alrededor de la Navidad. Por ejemplo, ¿Jesús nació el 25 de diciembre? ¿No? ¿Cierto? No se sabe exactamente cuándo nació. Si usted investiga, algunos dicen que en agosto, en septiembre. Exactamente, no tenemos una fecha exacta. Pero algunas, no sé en qué momento, no estudié esa parte, pero alguien decidió asociar algunas fiestas ya seculares que existían y decidieron asociarla con la Navidad y se quedó para el 25 de diciembre. No se sabe cuándo nació exactamente y no se sabe en qué momento se asoció el 25 de diciembre con la Navidad. Eso no es importante, pero creo que sí nosotros podemos aprovechar esa sensibilidad o ese clima navideño para hablar específicamente de lo que significa la Navidad. Pero yo creo que debemos ser muy intencionales en eso. Debemos planear lo que vamos a hacer. Porque los que no han entregado su vida a Jesús no entienden mucho de la Navidad.
Me tomé el trabajo de buscar en Google, coloqué así específicamente, si quiere hacerlo, puede hacerlo, mensajes de Navidad. Usted lo coloca ahí y le voy a leer algunos que encontré allí. Uno dice, te deseo que la magia de la Navidad te ilumine y te ayude a conseguir todos tus sueños. Y mire, no escogí los peores, escogí casi que de los primeros que me salieron, para ser justo. Segundo, en esta Navidad mis mejores deseos es que se cumplan los tuyos. Tercero, no existen limitaciones para nuestros sueños, basta creer. Feliz Navidad. Cuarto, tu sonrisa puede ser el mejor de los regalos. Feliz Navidad. Cero Jesús. Estamos hablando del nacimiento de Jesús, pero no hablan de Jesús. Una Navidad sin Jesús. Eso sería como celebrar el cumpleaños sin el cumpleañero. Más o menos, ¿cierto? O armarle una fiesta de cumpleaños al cumpleañero y hacer todo lo que nos gusta, no importa lo que a él le agrade. O hacer lo que a él le desagrade, no lo que le agrade, ¿verdad? Pero esa es la cultura que nos rodea. Ahora, no nos engañemos, algunos de esos mensajes hablan de Jesús. Uno de los que leía y dice que Jesús ilumine con su luz tu camino para que alcances todos tus sueños. ¿Ese es el mensaje de la Biblia? ¿Jesús vino para alumbrar nuestros sueños? No, ¿cierto? Pero fíjese que ese ambiente nos rodea, entonces podemos nosotros caer en el mismo juego, y no digo solamente porque deseemos eso o que nos deseen eso es secundario, sino cómo vemos nosotros la Navidad. Para nosotros la Navidad también es una época nomás de comer buñuelitos, de natilla, de fiesta, de paseo, de ropa, de regalos. ¿Solamente es eso la Navidad? Yo creo que muchos de esos textos, de esos deseos de Navidad, toman el nombre de Jesús, pero lo toman demasiado banal, demasiado superficial. Jesús es como el sol, no se puede tapar, entonces de pronto algunos meten algo de Jesús allí. Pero Jesús no es un realizador de sueños. Jesús no es el genio de la lámpara que frotamos y que Él salga y le pedimos los 3 deseos para esta Navidad. Como les decía, algunos grupos cristianos que consideramos de sana enseñanza, no estamos diciendo que son herejes, están en contra de que celebremos la Navidad. Yo no comparto eso, pero sí entiendo por qué su celo de eso. Porque cuando nos metemos en un ambiente secular como ese, terminamos muchas veces absorbidos por esas mismas cosas y no marcamos la diferencia. Entiendo su celo, ¿cierto? No lo voy a promover y decir si usted celebra la Navidad es del diablo y no, para nada. Pero vuelvo y digo, no vayamos al otro extremo de simplemente estar en la Navidad con nuestra familia, amigos, vecinos, con los del trabajo, con los del estudio y no hablar de Jesús. Piensen que esas personas allí que están a su alrededor, que no conocen a Jesús, están en la condenación. Y de ese que les deseamos la feliz Navidad, es el Salvador que viene por ellos. El mejor regalo de Navidad que les podemos dar es que conozcan a ese Jesús, ¿cierto? Estoy de acuerdo con lo que dice la canción de Santiago Benavides. Dice, a mí me cae bien Papá Noel, pero nos está alejando de la historia de Belén. Si usted suma cuántos símbolos cristianos hay en la Navidad de los adornos, cada vez hay menos símbolos cristianos allí. Papá Noel cada día absorbe más, con su barriga absorbe más cosas, ¿verdad? La canción dice, se afirmó ser la esperanza para el mundo pecador. Ese es el sentido, Él afirmó ser la esperanza para el mundo pecador. O si para darnos vida en la cruenta cruz, murió. Ese es el sentido. Jesús nació para morir, para salvarnos, no solamente para adornar el pesebre. Alguna vez escuché a un predicador decir que a los no creyentes no deberíamos decirles feliz Navidad, porque si Cristo no ha nacido en sus vidas, pues Él no significa nada para ellos. Él no representa nada en la vida de ellos. No les voy a aconsejar si usted le debe o no decir feliz Navidad a los no creyentes que lo rodean, no lo sé. No voy a decirles que sí, no le voy a decir que lo haga, pero sí pensemos qué sentido tiene esto. Creo que Dios nos colocó un mismo sentir a todos hoy. En lo que decía Pedrito, me parece excelente entender eso. Si no conectamos el pesebre con la cruz, la historia queda inconclusa completamente. Pesebre sin cruz es como hablar del nacimiento
un poquito, se me queda corta la ilustración, pero como el nacimiento de Simón Bolívar y hablar de que jugaba y que tenía y que hacía, pero no entender que fue su misión más grande, que fue libertar las naciones, ¿verdad? Todo lo que Dios usó a este hombre. De la misma manera, poner un pesebre, adornar y cantar villancicos y decir muchas cosas, pero no asociar ese pesebre con la cruz, deja la historia cortada. Y creo que lo que decía don Héctor también tocaba un poquito de lo que yo estoy hablando, de decir, si no dimensionamos lo que significa el nacimiento de Cristo, si lo dejamos en algo tan banal, solamente entonces se pierde todo este propósito. ¿Estamos de acuerdo? Listo, no sabemos, la Navidad no se celebra, podemos decir, no, los que celebran eso y hacen pesebre son del diablo, o podemos decir, no, vamos a ir a los villancicos y cantemos, pero si no predicamos a Cristo, en los dos extremos estamos mal, ¿cierto? Porque no aprovechamos la oportunidad de hablar de Jesús, de que se entienda cuál es el propósito de del Cristo que nació. Quisiera, cerrando y a manera de aplicación, que planeemos específicamente cómo vamos a recibir esta Navidad, cómo lo vamos a hacer. Yo les sugiero que pensemos en orar por los momentos que vamos a tener, ¿cierto? Vamos a reunirnos con la familia, vamos a reunirnos con amigos, vamos a reunirnos en diferentes lugares. Planeemos ser intencionales, pensemos cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? ¿Qué tal, como decía don Héctor, una reflexión navideña, ¿cierto? Podemos decir, invitemos a los familiares, a los amigos, a los vecinos, natilla, buñuelos, y les hablamos acerca de lo que significa la verdadera Navidad, ¿cierto? Que para ellos tenga más sentido que cantar con la panderetica y todo eso, sino que tenga un sentido mayor, que entiendan de qué se trata realmente la Navidad. Anunciemos a Cristo en esta Navidad. Que la gente vea lo que eso implica, que no sea algo tan superficial como la cultura se lo vende, ¿cierto? Creo que en la época del año en que más dinero se gasta en el comercio es diciembre. Todo el mundo dice, los comerciantes dicen, no, estamos esperando diciembre, diciembre es nuestra época, ¿cierto? Bueno, y excelente, yo no siento que está mal, los que venden aquí me hacen cara de, sí, claro. Excelente, está bien, ¿cierto? Pero entendamos y prediquemos que esto es mucho más allá que solo comercio, regalos, comida, paseo, viajes, es mucho más que eso. Pensando en lo que decía este predicador de decir o no decir feliz Navidad al otro, al no creyente específicamente, pienso, cuando yo abrazo a un hermano en la fe y le digo feliz Navidad, está bien, ¿cierto? Porque para él también es su Salvador. Ese Cristo, ese feliz nacimiento, representa aquel que nos salvó a los dos, pero cuando yo le digo feliz Navidad a un no creyente, le estoy deseando feliz Navidad a aquel que lo juzgará. Porque eso dice la Biblia, que Jesús juzgará al mundo con justicia en un tiempo futuro. Entonces le estoy decidiendo feliz nacimiento de aquel que te va a juzgar. Básicamente es eso lo que le estoy deseando, ¿cierto? Entonces, como que estoy deseándole, como que suena como siniestro eso, de saber lo que le está pasando y yo decirle feliz, tranquilo, todo bien, usted no sabe lo que le va a pasar, pero tranquilo. Parece que lo odiara más bien, ¿cierto? Pensemos en nuestro papel, Dios nos ha colocado allí, somos luz, ¿cierto? Pensemos en las lucecitas de Navidad, somos esos bombillitos de Navidad. Y cuando un bombillito de Navidad de esos no prende, la gente ¿qué hace? Lo cambia, ¿cierto? Somos luces de Navidad, Dios nos puso en un lugar, pensemos cómo aprovechamos eso que Dios nos puso a hacer. La profecía de Isaías abarca acerca de su primera venida, porque el niño nace. Pero para nosotros parte de esa profecía de Isaías 9 tiene que ver con el futuro. Estamos esperando la segunda venida del Señor Jesús. El admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, vendrá. Él no se quedó solamente en el pesebre, ¿cierto? Él no se quedó allí, Él va a volver. Ya vino una vez, murió en la cruz, de manera cruenta, como nos ayudaba a ver Pedrito, ¿cierto? De manera dolorosa, cumplió su obra, cumplió su propósito, su nacimiento no era solamente su obra, no solamente era nacer, era morir en la cruz, ¿cierto? Con un propósito, pero aún queda un evento futuro y es que Él volverá. ¿Estamos preparados para encontrarnos con Él? ¿Es Jesús tu Señor? El príncipe de paz lo describe allí. Aquel que nació en ese pesebre, aquel que fue a la cruz, quitó la enemistad que había entre nosotros y Dios. Por eso se llama el príncipe de paz, porque hizo la paz entre Dios y nosotros. Dice que éramos enemigos de Dios y gracias a Cristo hemos sido reconciliados. Imagínense. Toda la humanidad, esto tiene que ver con todos. No importa si son musulmanes, ateos,
No importa si saben o no saben el mensaje. El Cristo que nació en el pesebre quitó la enemistad entre Dios y los hombres. Y eso tiene que ver con todos. Él volverá. Y si Él es nuestro Salvador, entonces podemos decir con total sentido, con total validez, feliz Navidad, podremos decir en este momento, ¿cierto? Jesús es tu Señor. ¿Realmente es feliz tu Navidad? Y piensa en aquel que no conoce al Señor, podemos llevarle a que tenga una verdadera feliz Navidad. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, gracias. Es verdad, Señor, que lo que nos rodea, la cultura que nos rodea, Señor, nos absorbe y nos olvidamos de entender nosotros mismos lo que significa la Navidad, Señor. Es el nacimiento de Cristo. Yo quiero darte gracias, Señor, porque desde tiempos inmemoriales anunciaste, Señor, que Jesús vendría. Él sería la esperanza para su nación Israel, Señor, pero sería la esperanza también para nosotros, Señor. Te doy gracias por haberte conocido, te doy gracias por los que aquí hemos entregado nuestras vidas a ti, Señor. Tenemos una verdadera esperanza en Cristo. Él realmente ha sido nuestro Salvador, Señor. Queremos dejar de ser superficiales y entender que el pesebre, Señor, se conecta con la cruz, que Jesús vino, murió, entregó su vida en la cruz para darnos vida a nosotros, Señor. Queremos darte gloria y honra en esta Navidad por Él, Señor, pero te pido que nos des amor, compasión, sabiduría, estrategia, Señor, de cómo hablarles a otros de aquel Salvador, Señor. Gracias porque Jesús le dio sentido a nuestra vida, porque Jesús al morir, Señor, nos rescató. Nuestra vida no tendría ningún valor ni ningún sentido, Señor, si no fuera por esa obra maravillosa. Gracias por Él y te pido que seamos luz donde quiera que nos has puesto. En el nombre del Señor Jesús, el niño que nació. Amén.